El tiempo es eso que medimos con el reloj. Albert Einstein. Hola amigos, en este video aprenderemos un poco sobre la medición del tiempo y más profundamente hablaremos de lo que son los relojes atómicos. Queremos que al final del video conozcamos la historia y cómo llegamos a la hora para la medición del tiempo y comprender el porqué de la necesidad del mejoramiento de los sistemas para la exactitud. En este video examinaremos una estructura que ayuda a construir nuestro mundo. Primero exploraremos los misterios del tiempo. Veremos cómo los relojes atómicos han ayudado a facilitar y precisar nuestro mundo moderno. Durante el video consideren esto. ¿Cómo crees que era la vida antes de que la gente midiera el tiempo? Piensa en las diferentes formas de las cuales la vida es afectada por la medición del tiempo. ¿Qué es el tiempo? Desde que el hombre tomó conciencia acerca de sí y de aquello que lo rodeaba, se ha preguntado por el tema del tiempo. Y es así que cada cultura y cada época han tenido su propia concepción del mismo. El tiempo es algo misterioso, no podemos verlo, ni oírlo, ni atraparlo, pero sabemos que el tiempo existe y podemos sentir cómo pasa. ¿Cómo sería el mundo sin relojes ni calendario? ¿Cómo sabrías que es hora de ir a la escuela? ¿Cómo sabrías cuántos días faltan para las vacaciones? Antiguamente la gente miraba el sol, miraba la luna y trataba de medir el tiempo. Transcurrieron los siglos y los egipcios idearon los primeros relojes, muy simples, los relojes solares. Conforme ha ido pasando el tiempo, se han ido descubriendo métodos para medirlo. El tiempo es la magnitud física que mide la duración o separación de las cosas sujetas a cambio, de los sistemas sujetos a observación. Es la magnitud que permite ordenar los sucesos en secuencias, estableciendo un pasado, un presente y un futuro, y da lugar al principio de causalidad. El tiempo a través del tiempo. Una civilización muy antigua, los babilonios, utilizaban un sistema de numeración que tenía como base el número 60, debido a que la cifra 60 tiene una amplia cantidad de divisores, como es el caso de 1, 2, 3, 10, 20, 60, entre otros. Es mucho más fácil realizar el cálculo mediante las fracciones, además del hecho de que 60 es el número más ínfimo divisible del 1 al 6. Actualmente se sigue utilizando este sistema, llamado sexagesimal. Unidades de medida del tiempo. Para medir tiempo se necesitan dos cosas. Primero, una unidad de medida y segundo, un mecanismo que por un movimiento irregular reproduzca dicha unidad de medida. El mecanismo que se utiliza es el reloj y la unidad principal de tiempo es el segundo. Según la definición del Sistema Internacional de Unidades, un segundo es la duración de 9.192.631.770 periodos de la radiación emitida en la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo de cesio 133 a nivel del mar, con campo magnético igual a 0. Usos horarios. Geográficamente, los usos horarios son cada una de las 24 áreas en que se divide la Tierra y que siguen la misma definición del tiempo cronométrico. Actualmente la definición del uso horario se basa en las fronteras de países y regiones y sus límites pueden ser bastante irregulares. En este sentido, a veces se usa la frase zona horaria. Todos los usos horarios se definen en relación del tiempo universal coordinado, UTC, el uso horario centrado sobre el meridiano de Greenwich. Escalas de tiempo. También existen otras escalas de tiempo, que a continuación se describen. Por las siglas TAI, TAI, Tiempo Atómico Internacional, es un estándar atómico de alta precisión para medir el tiempo propio de un cuerpo geoide con un reloj atómico. En el año 1967, la extraordinaria precisión del reloj atómico posibilita la redefinición del segundo, UT, Tiempo Universal o Universal Time. Es un estándar de tiempo basado en la rotación de la Tierra. Es una continuación moderna del meridiano de Greenwich, GMT. De hecho, la expresión tiempo universal es ambigua, cuando se requiere de precisión superior a unos pocos segundos. UT0 es el tiempo universal determinado en un observatorio observando el movimiento diurno de las estrellas o las fuentes de radio extragalácticas. UT1 es la forma principal de tiempo universal,
aunque conceptualmente es el tiempo solar medio a 0 grados de longitud. UTC, tiempo universal coordinado, es una escala de tiempo atómico que se aproxima al UT1. Es la norma internacional sobre la que se basa la hora civil. Reloj atómico. Un reloj atómico es un tipo de reloj que usa resonancia atómica para medir el tiempo, alimentando su contador en base a ciclos o frecuencias de radiación. Los primeros dispositivos eran masers, en inglés Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation, un artefacto que produce ondas electromagnéticas a través de emisión estimulada. Los dispositivos que se usan actualmente están basados en principios físicos bastante más avanzados, relacionados con átomos fríos y fuentes atómicas. La precisión del reloj atómico debe ser de por lo menos 1/billonésima de segundo y se usa como sistema de referencia para medir el tiempo a través de una hora internacional atómica. Historia. El primer reloj atómico fue construido en el año 1949 en Estados Unidos, en tanto que el primer dispositivo que poseía una precisión para la definición de segundo fue construido en 1955 por Louis Essen, en el Laboratorio Nacional de Física en Gran Bretaña, el cual se basaba en la transición del átomo de cesio-133. En agosto del año 2004, científicos que trabajaban en Estados Unidos lograron llegar a un reloj atómico a escala de chip, lo que es de un tamaño 100 veces más pequeño que cualquiera de los dispositivos diseñados hasta entonces. Además, este último requiere de poca potencia energética, lo que implica que puede usarse en numerosas aplicaciones. ¿Cómo funciona? El núcleo del reloj atómico es una cavidad de microondas que contiene gas ionizado, un oscilador de radiomicroondas y un sistema iterativo que es usado para ajustar el oscilador con la frecuencia exacta de la absorción, definida por el comportamiento individual de los átomos. El oscilador de microondas llena la cámara con ondas de radio. Cuando la frecuencia de radio alcanza la frecuencia del cesio, los electrones del átomo son capaces de absorber las ondas de radio y moverse entre dos estados de energía, donde solo los átomos que han logrado cambiar sus estados pueden afectar el detector. De esta manera, si la incidencia de los átomos que son detectados disminuye, entonces la frecuencia del oscilador es nuevamente ajustada. Usos más frecuentes. Se observará a continuación un video. Para que el sistema GPS funcione como es debido, los satélites necesitan relojes atómicos que garanticen como mínimo una precisión de 1 segundo cada 32.000 años. Los relojes de los satélites de los sistemas de navegación parecen una simple funda cilíndrica, pero en su interior tiene lugar la danza de los átomos. El ritmo de esa danza es realmente regular, y esa es precisamente la fuente de su precisión. Los átomos del reloj se hacen pasar por un largo túnel donde son ordenados antes de llegar a una gran cavidad. Ahí se mueven en todas las direcciones. Los átomos son excitados y emiten fotones microondas. La frecuencia de esas emisiones es absolutamente estable, siempre la misma, y esa regularidad es la que produce el ritmo atómico, esencial para cualquier sistema de navegación. Los pulsos son transformados en señales y son enviados a la Tierra con un ritmo de metrónomo. Cada año comparamos relojes atómicos de diferentes tipos, y si encontramos alguna diferencia en la lectura de los relojes, eso puede interpretarse como un cambio en los valores numéricos de las constantes fundamentales. Y personalmente debo decir que lo encuentro absolutamente fascinante. Construyendo relojes puedo aprender algo sobre cómo funciona el mundo, si las constantes de la naturaleza realmente no cambian, si realmente son constantes. ¿Será posible la construcción de relojes aún más precisos? Estamos hablando de la exactitud de 1 segundo en millones de años, y será muy difícil medirlo y mejorarlo. El tiempo lo dirá, eso mismo que medimos con los relojes.